serie de predicaciones expositivas del libro de Hechos. Como sabéis, estamos estudiando el libro de los Hechos y la semana pasada tuvimos el capítulo 19 y hoy nos toca el 20. Bien, el título de la predicación que le he dado el estudio de hoy es Un gran misionero a imitar. Y todos sabemos cuál es, ¿no? Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo pudo decir en 1 Corintios 11:1, fijaros lo que dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y yo me preguntaba, ¿no? ¿Podemos nosotros decir eso? ¿Sed imitadores de mí? ¿A nuestros hijos? ¿A nuestros hermanos? ¿A nuestros amigos? ¿Compañeros? Pero Pablo sí pudo decirlo. Y por eso, hoy, deberíamos de imitar muchas cosas de las que vamos a ver aquí en este capítulo 20. Hoy continuamos con el tercer viaje misionero de Pablo, que empezó en el capítulo 18, versículo 23, y terminará en el capítulo 21, versículo 26. Y este capítulo es un pasaje, este capítulo 20 es un pasaje dirigido mayormente a la iglesia. No era un sermón evangelístico, como solía hacer Pablo, siempre. Porque ahora se despide de la iglesia de Éfeso en particular, y de todas las iglesias en especial. Y quiero tener una pequeña introducción y dos puntos. El primer punto va a ser del versículo del 1 al 16, y el segundo punto del 17 al 38, hasta el final. Dentro de los cuales pues vamos a tener algunas aplicaciones que creo que son interesantes, ¿no? Bien, pues en este capítulo 20, Pablo viaja por Macedonia, por Grecia y Asia Menor, para llegar hasta Troas o Troade, donde ocurren varios acontecimientos importantes, como por ejemplo la resurrección de Eutico, un muchacho que se durmió y se cayó desde una ventana del tercer piso, cuando escuchaba predicar a Pablo. Y también vamos a ver el viaje desde Troas que hizo Pablo hacia Mileto, en su vuelta a Jerusalén, y su discurso de despedida a los líderes de esa iglesia de Éfeso, allí en Mileto, donde todos dieron rienda suelta a sus sentimientos de amor mutuo y de pena también por su separación definitiva. Como decía, esta es una continuación del tercer viaje de Pablo. La semana pasada vimos, en el capítulo 19, solo vimos hasta el versículo 20, pero el capítulo 19 termina después de ese versículo 20, desde el 21 hasta el final, termina con un alboroto no pequeño, ya que la predicación del Evangelio de Jesucristo que Pablo y los apóstoles estaban haciendo en Éfeso estaba influyendo muchísimo negativamente en los negocios económicos de varias personas, de los plateros, especialmente de la ciudad, encabezados por un tal Demetrio. Y todos ellos alborotaron la ciudad. Ellos fabricaban templos de la diosa Diana de los efesios. Y eso les daba muchísimas ganancias económicas con la venta de estos ídolos, los cuales estaban dejando de venderse en toda Asia. Y lo sabían ellos, estaban comentándolo
Y según ellos estaban dejando de venderse porque Pablo persuadía a la gente, según ellos, para que no los comprasen y para que no confiasen en ellos porque no eran dioses verdaderos. Pero parece ser que este incidente se dispersó. La gente terminó el alboroto y se fue para que no se creyeran los romanos que podría haber una sedición de los judíos. Y parece ser que este incidente fue el punto final de la obra de Pablo en Éfeso. Él ya no volvió allí más. Y por eso se despide en Mileto de los líderes de Éfeso, de la iglesia de Éfeso. En este capítulo 20 de los Hechos vamos a ver un verdadero ejemplo a imitar en Pablo, como un verdadero hermano y como un verdadero amigo. Y es que hoy en día, si nos damos cuenta, la amistad es algo confuso, porque vivimos en una sociedad, en una época de gran egoísmo personal. Y en la actualidad es difícil encontrar verdaderos amigos. Los amigos hoy, por regla general, están ahí en función de la necesidad que tengan de ti. Por regla general, por supuesto, claro que hay excepciones. Pero el Señor Jesús, el mismo Señor Jesús, nos da un verdadero ejemplo de amistad cuando Él mismo nos dice en Juan 15, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Dice Jesús, ya no os llamaré siervos, sino amigos. Y Jesús exalta el valor de la amistad a niveles que nosotros no podríamos entender si Jesús no nos lo hubiera revelado. Porque Jesús dijo que no hay amor más grande que uno ponga su vida por los hermanos. Y eso es lo que hizo Él por nosotros, por los amigos. Y en este capítulo 20 de los Hechos podemos encontrar grandes ejemplos de Pablo para imitarle porque él imitaba a Jesús. Y cuando nosotros imitemos a Pablo, estamos imitando a Jesús. Y él podía decir a otros que tenía una amistad verdadera y genuina. Porque ¿sabéis qué? Un amigo verdadero es aquel que nos ayuda a ver al Señor Jesucristo en los momentos difíciles de nuestra vida, cuando no hay luz, porque las tormentas la tapan, las tormentas de la vida. Y ese verdadero amigo es el que nos ayuda a ver a Jesús ahí, el que nos guía, el que nos da la palabra de aliento. Y ese verdadero amigo también nos ayuda a ver al Señor Jesucristo en los mejores momentos también, cuando la luz y el bienestar vienen a nuestra vida. ¿Para qué? Para que no se nos olvide glorificarle y alabarle y darle la honra que Él merece. Y esta es la tarea que el Señor nos ha puesto como hermanos y amigos. Él nos ha puesto en la iglesia como su cuerpo para que podamos tener esa amistad unos con otros para la gloria de su nombre. Ojalá que aprovechemos la oportunidad para hacerlo. Ahora quiero pasar al punto número 1, que se titula Pablo, un verdadero amigo y hermano y un gran siervo de Dios. Mirad, en los dos primeros versículos, en el versículo 2, vemos como Pablo visita de nuevo las iglesias que había fundado en Atenas y en Corinto. Y en los versículos 3 y 4 vemos que Pablo, ante las asechanzas de los judíos contra él, decide volverse otra vez por donde vino, por Macedonia, para ir a Jerusalén otra vez. ¿Y sabéis qué? Todos los que le acompañaban del versículo 5, que dice aquí en el versículo 5, y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Títico y Trófimo. Estos también, habiéndose adelantado, le esperaron en Troas. Todos los que le acompañaron aquí de este versículo 5 son creyentes que se habían convertido a Cristo bajo el ministerio de Pablo.
Y estos hombres ahora se han convertido en verdaderos misioneros como Pablo. ¿No es eso increíble y bonito? Y en el versículo 6 dice, fijaros que es curioso, dice que tardaron 5 días de Filipos a Troas. Y digo, estaba yo pensando, y bueno, ¿y eso qué? ¿Sabéis cuánto se tarda en recorrer hoy en día esa distancia? Antes 5 días, ahora unos 50 minutos. 1 hora aproximadamente. Y yo pensaba, ¿no? La pregunta que me hacía era que los medios de transporte por mar hoy en día son muchísimo más eficientes. Claro que sí. Y me preguntaba, ¿y nuestro ministerio de dedicación, de predicación de la palabra, de adoración, de alabanza al Señor, es también más eficiente que entonces? Preguntémonos, ¿qué estamos haciendo nosotros para la obra del Señor? Pregúntatelo, ¿qué estoy haciendo para el progreso del Evangelio, para difundir su palabra? ¿Hemos avanzado o hemos retrocedido? Y en el versículo 7, que voy a leerlo, nos vamos a parar en algunos versículos más que en otros. El versículo 7 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Hasta la medianoche, hasta las 12. Hay algo interesante aquí en este versículo. Quiero decir 2 cosas importantes. En primer lugar, dice que se reunieron el primer día de la semana para partir el pan, lo que nosotros hemos hecho hoy. Es decir, que la iglesia primitiva ya se reunía el domingo, que es el primer día de la semana, para tomar la Santa Cena del Señor. Cada domingo lo hacían, como nosotros. La iglesia del primer siglo ya se reunía desde el principio, el día de la semana. ¿Sabéis por qué? Porque era un día importante, en conmemoración a la resurrección de Jesús de los muertos. Y ese día, desde entonces, es el día que los cristianos, de forma regular, nos reunimos para la adoración, para la alabanza, como hemos hecho, como estamos haciendo, para la predicación de la palabra, para la Santa Cena, en memoria y obediencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mirad, hay gente que dice que ¿por qué no nos reunimos el sábado, que es el día de reposo? Por esto mismo. Mirad, en la vieja creación, el 7º día o sábado era el día importante, era el día de reposo para los creyentes de entonces. Pero aquel día pertenece ahora a la vieja creación. Jesús estuvo muerto dentro de la tumba. El día de reposo, el 7º día. Pero ¿qué pasó al día siguiente? El domingo, el primer día de la semana, que Jesús resucitó. Y por eso nosotros hoy nos reunimos ese mismo día, porque estamos unidos a un Cristo viviente, un Cristo que no está muerto, que está vivo. Y en segundo lugar, otra cosa importante que se anuncia en este versículo 7 es que Pablo iba a salir de allí al día siguiente y por lo tanto les predica un largo discurso hasta la medianoche. Pablo se está preparando para despedirse y ya no volver más. Es su última visita. Y es una reunión, como veremos al final de estos versículos, en los últimos versículos, una reunión tierna, una reunión emocionante, una reunión con muchas lágrimas. Ahora, sea por una cosa o por otra, lo cierto es que Pablo alargó su discurso. Como nos dice, se alargó hasta la medianoche. Y allí se encontraron todos los creyentes que había allí, estaban escuchando a Pablo,
aunque parece que para algunos fue un sermón demasiado largo. Pues escuchad, fijaros lo que dice que sucedió en el versículo 9. Dice así el versículo 9. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Una tragedia. Aquí ocurre una tragedia. Pero ¿sabéis qué? Fue para la gloria de Dios. Oí una vez una historia de un pastor en una iglesia de un pueblo que invitó a un predicador y maestro de la palabra de Dios para que diera unas conferencias bíblicas en su iglesia durante una semana. Era en verano y en esa iglesia acostumbraban a tener unas reuniones bastante largas en el verano para aprovechar bien el tiempo de comunión en la iglesia. Incluso comían, hacían algunos descansos, como nosotros hemos hecho algunas veces, y tomaban un café y tomaban algo también, ¿no? Y estaban allí hasta tarde. Así que en la parte de atrás de la iglesia esta, pues tenían una pequeña sala con varias cunas, para que cuando un bebé o un niño pequeño se quedaba dormido, los padres lo cogían en brazos y lo llevaban a esa sala y lo acostaban allí en una de las cunas. Y cuando se dormía otro, sus padres hacían lo mismo que el primero. Así que algunos días había más de 6 niños dormidos allí, en las cunas, y los padres se turnaban para estar con ellos. Pero una noche, después de que varios padres habían acostado a sus niños en la sala cuna de atrás, el pastor de la iglesia se acercó al predicador que había invitado y que estaba dando la conferencia, y en un descanso de los que hacían, le dijo: mira, Pablo predicó hasta la medianoche, hasta las 12, y se le durmió uno. Y tú has predicado hasta las 9 de la noche y se te han dormido 4 ya. Por supuesto, esto fue una broma del pastor, ¿no? Le dijo después al invitado: no te preocupes, hermano, es una broma. Pablo es nuestro consuelo. Pablo es nuestro consuelo, el consuelo de los predicadores, de los maestros, de todos. Porque si a Pablo se le durmieron, a nosotros también se nos dormirán. Ahora bien, espero que ninguno de los que estemos aquí ahora nos estemos durmiendo mientras escuchamos este sermón u otro, porque no tenemos una sala cuna allí. Y si alguien ve a su compañero de al lado o compañera que se está dando una cabezadilla, por favor y por amor, dadle así un poquito con el codo y decirle que no hay cuna. Que no hay cuna. Bien, después de este comentario un poco cómico, ¿no?, y que nos puede hacer reír un poco, pensemos ahora en este joven Eutico. Dice que se quedó rendido de un sueño profundo, y esta situación se convierte en una tragedia, porque el joven se cae desde la ventana del tercer piso y muere. Es levantado muerto, dice el versículo 9. Pero ¿qué hace Pablo? En los versículos 10 al 12 nos dice lo que Pablo hizo. Pablo lo levantó de los muertos a este joven Eutico, y todos fueron grandemente emocionados y consolados. Y podemos recordar también cómo el apóstol Pedro, en Hechos 9, en Hechos capítulo 9, que ya estudiamos hace bastantes semanas, levantó de los muertos también a una joven discípula de Jesús llamada Dorcas. ¿Os acordáis? Que era una discípula que abundaba en buenas obras, en limosnas para la gloria de Dios. Y en esos días esta mujer Dorcas se enfermó y murió. Y Pedro, igual que hizo Pablo con Eutico, la levantó de los muertos. Ahora, estos son dones especiales. Estos son dones que los apóstoles y los miembros de la iglesia primitiva tenían.
Todos los que fueron testigos presenciales de Jesús tenían estos dones, muchos de ellos tenían estos dones. Y como ya nos resaltó José Daniel en el capítulo 19 la semana pasada, estos dones de milagros extraordinarios afirmaban la veracidad de lo que los apóstoles predicaban. Y por eso muchos creían en la palabra del Señor y en el Señor de la palabra que ellos predicaban. Pero hoy en día, hermanos, ya tenemos completo el canon de las Escrituras. Y las Escrituras o la Biblia son nuestra absoluta y total autoridad. Y es la Biblia en donde debemos acudir, como hicieron los cristianos de Berea, los judíos de Berea, que dice que recibieron la palabra de Dios con toda solicitud y escudriñaban las Escrituras cada día, dice, para ver si lo que los apóstoles decían era verdad. Ahora me pregunto, ¿hacemos nosotros eso? Hemos leído, por ejemplo, sabemos que estamos estudiando el libro de Hechos. ¿Leemos el capítulo que nos toca para la semana que viene? ¿Escudriñamos después cuando nos han predicado lo que las Escrituras dicen, a ver si es verdad lo que estamos diciendo? Yo creo que muy pocos, realmente. En eso tenemos mucho que aprender de los hermanos de Berea. Ojalá lo hiciéramos. Pero, por supuesto, ya no necesitamos los dones espirituales con señales y prodigios para declarar auténtica las verdades de la predicación de la palabra de Dios hoy en día. Aunque, por supuesto, el Señor puede y sigue haciendo milagros y señales cada día como Él quiere, usando a sus hijos, o no. Ahora fijémonos lo que ocurrió en el versículo 11. Mirad lo que hizo Pablo. Dice Pablo: después de haber subido, de levantar al joven Eutico que estaba muerto, de levantarlo, de resucitarlo de los muertos, celebró, dice, la Santa Cena del Señor con todos los que estaban allí. Y dice que después de esto, fijaros lo que ocurre. Pablo se extendió largamente hasta la medianoche, pero es que después que resucita a Eutico, tienen la Santa Cena, como nosotros la hemos tenido ahora, y después dice, y le siguió predicando la palabra de Dios aún hasta el alba. Madre mía, agarraros que hoy tenemos aquí hasta el alba, hasta las 7 de la mañana aproximadamente. Hasta las 7. Yo me quedaba alucinado realmente, ¿no? Ahora bien, pensemos un poco. ¿No creéis que esto nos enseña algo sobre el anhelo, el deseo ferviente de estos hermanos que estaban allí, de escuchar la palabra de Dios? Toda la noche allí. Muere uno, lo resucita, esto lo emocionó, seguro. Pero luego está predicando hasta el alba. Madre mía. Y están allí sentados y no dice que se fue nadie. En algunas iglesias, si los predicadores o maestros se alargan 5 o 10 minutos nada más, 5 o 10 minutos, ya se levanta un grupo de queja. Yo lo he visto. Excepto que sea un invitado, entonces se le levanta más la mano. Pero bueno, pero claro, aquí en nuestra iglesia no, ¿eh? Eso es en otra iglesia, aquí no pasa eso, como os acordáis que decía nuestro hermano Pedro Adorna tantas veces. Aquí no, eso es en otros sitios. Sin embargo, estos creyentes que estaban ahí, de la primera iglesia primitiva, se sentaban allí, como nosotros estamos ahora, toda la noche y hasta el alba, escuchando la palabra de Dios. ¡Cuán precioso y digno de imitar es eso! ¿Sentimos nosotros ese deseo? Estos hermanos simplemente deseaban escuchar al Señor, su palabra, como niños recién nacidos desean la leche, para alimentarse y crecer. Lo que ocurre hoy en día es que necesitamos más anhelo por la palabra de Dios.
Y como solemos cantar, la semana pasada cantamos el cántico, yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir, dice el cántico. Pues ¿sabes qué? Si realmente quisiéramos enamorarnos más del Señor y de su palabra, ¿sabéis? La única manera es estando más tiempo con el Señor y con su palabra. No hay otra manera. Si tú quieres a tu novio o a tu novia, tú quieres estar con ella o con él y conversar. ¿Cuánto tiempo nos pasamos con nuestro Señor? Hablando con Él, como hemos cantado, escuchándole, hablándole, diciéndole nuestras alegrías, nuestras penas, nuestros deseos, diariamente. ¿Cuánto tiempo leemos su palabra y la obedecemos y buscamos al Señor? Como decía el rey David, de madrugada te buscaré. ¿Lo hacemos nosotros? Hagámoslo. Mirad qué ejemplo nos dan estos hermanos. Y el segundo punto es una advertencia. El segundo punto del versículo 17 al 38, aquí tenemos una advertencia a la iglesia de Éfeso a través de sus líderes y a todas las iglesias en general, porque la palabra de Dios es para todos nosotros. Y también al final, como decía antes, tenemos una emocionante despedida de Pablo. Fijaros, en el versículo 21, el escritor de Hechos, que es el doctor Lucas, nos enseña que Pablo es un testigo fiel de Jesucristo. Pablo, testigo fiel de Jesucristo. Y esto es algo que todos deberíamos de imitar. ¿No creéis? Si nosotros imitamos a Pablo, obedecemos así la palabra de Dios, de predicar el Evangelio y de honrar a nuestro Señor. Hasta lo último de la tierra, nos dijo el Señor, ¿no? Estamos predicando hasta lo último de la tierra. Ojalá que todos fuéramos como Pablo en este sentido, testigos fieles de Jesucristo. El testigo, ¿sabéis lo que hace? Somos testigos. El testigo lo único que hace, no tiene que tener un diploma, una diplomatura en Biblia. Simplemente tiene que decir lo que ha visto y ha oído. Eso es lo que hace un testigo. ¿Somos testigos fieles? Pues seamos. Si no eres un testigo fiel, empieza a serlo ya. Hasta lo último de la tierra. Pablo realmente era un testigo fiel de Jesucristo. Y ojalá pudiéramos hacer y decir como dijo Pablo en Filipenses 4:7. ¿Sabéis lo que dijo Pablo en Filipenses 4:7? Dijo así: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ojalá pudiéramos nosotros decir eso cuando termine nuestra vida, cuando llegue a su final. ¿Somos testigos realmente fieles de Jesús? Pablo era un testigo que podía declarar que les había dado toda la palabra de Dios, como nos recuerda Lucas en el versículo 27. Lo que dijo Pablo fue: porque no he rehuido en anunciaros todo el consejo de Dios. No solo lo bueno y agradable de oír, sino todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios, todo el evangelio de salvación, lo que les gusta más y también lo que les gustaba menos. Pablo fue fiel a pesar de la oposición de los líderes judíos. Él les dio un menú completo y bíblico a sus oyentes durante su larga vida. A veces no nos gusta todo lo que hay en el menú del día. Algunos prefieren solo llegar al postre, al helado, o al flan, o a lo que sea, y saltarse lo otro. Pero todo el menú de la palabra de Dios es necesario, hermanos, todo. Lo que más nos gusta y lo que nos gusta un poco menos. Todo es necesario.
Y por eso nosotros como iglesia llevamos varios años estudiando y predicando la palabra de Dios de manera sistemática, como hacen muchísimas otras iglesias, libro por libro, capítulo por capítulo, porque así anunciamos, como dice el versículo 27, todo el consejo de Dios, como hizo Pablo. Y vemos en este versículo 27 también que si lo hacemos así, nos alimentamos con una dieta espiritual completa y necesaria, aunque no todo nos guste. Ese es el menú espiritual y bíblico que Dios ha preparado para sus hijos. La palabra de Dios. Lo importante que resalta este versículo 27 es que debemos proclamar toda la palabra de Dios, nos guste o no. Y Pablo dice que no ha rehusado de hacerlo. Y en los versículos del 28 al 34 dice así: por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para arrastrar así a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Aquí hay 2 por tantos. Versículo 28 dice: por tanto, mirad por vosotros mismos, a los líderes, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño. Y en el versículo 31 hay otro por tanto, que dice: por tanto, velad. ¿Sabéis lo que es velar? Es cuidar, es vigilar, es defender algo, el rebaño. Y aquí, en el versículo 28, tenemos un llamado a los líderes de la iglesia de Éfeso y a todos los líderes de todas las iglesias para apacentar la iglesia del Señor. Es decir, para mirar que todos los hermanos y hermanas de las iglesias sean bien alimentados espiritualmente. Es decir, que sean alimentados con buenos pastos de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que estén fuertes, y no sean engañados por esos lobos rapaces que entrarán después en la iglesia. E incluso dentro de las iglesias, se levantarán hombres, como hemos leído, que hablarán cosas perversas para arrastrar a los creyentes. Si no estamos firmes en la palabra de Dios, conociendo, como nos advierten los versículos 29 y 30, que hemos leído. Hermanos, y todos los que me oís, esto ha sucedido ya. Ya han entrado los rapaces. Ya se están levantando, ya se han levantado gente en las iglesias que hablan cosas perversas. ¿Por qué? Porque el diablo quiere meterse en las iglesias y se mete donde se enseña la palabra de Dios. El diablo le gustaría confundir a los creyentes y destruirlos, y destruir la enseñanza que se hace en las iglesias. El diablo desea eliminar la enseñanza de la palabra de Dios en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque Él es nuestro enemigo. El enemigo de Dios, el enemigo de los cristianos, el enemigo de los hijos de Dios. Por eso Pablo nos dice en el versículo 31, por tanto, velad. Velad, defender al rebaño, cuidar al rebaño, estar alerta de esos lobos rapaces
que quizás no te das cuenta de que son lobos hasta que no abren la boca y se le ven los colmillos, lo que sea, algo. Fijaros lo que dice Pablo en el versículo 32 también. Dice Pablo así: ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Pablo nos encomienda al Dios de la palabra y a la palabra de Dios, ¿lo veis? Y eso mismo es lo que deberíamos y debemos de hacer nosotros, cada uno de nosotros con los demás. Ahora, preguntémonos, ¿lo hacemos? Espero que sí, ¿no? Y en los últimos versículos de este capítulo, del 35 al 38, aquí tenemos una nueva exhortación de Pablo y su despedida final con mucha ternura, como decía, con mucho amor mutuo de Pablo hacia los creyentes y hermanos y de Pablo y de los hermanos a Pablo. Y después de orar, dice, todos juntos, hubo muchas lágrimas, abrazos y besos, poniendo el amor en acción. Vamos a leer estos versículos para terminar. 35 dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Sabéis? Recibir es muy alegre. Eso nos gusta a todos, ¿verdad? Pero el Señor nos dice que es más, que es mejor dar. Mejor aún. Escuchemos lo que dice el Señor. ¿Qué estás haciendo? ¿Reclamando que te den algo o dando? ¿Qué estás haciendo en la iglesia? ¿Qué estás haciendo en tu casa? ¿Qué estás haciendo en la sociedad donde vives? ¿Estás dando o esperando recibir nada más? Más bienaventurado es dar que recibir. Y dice, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Y fijaros ahora lo que ocurre aquí. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Se fueron con él hasta el final, hasta que se fue en el barco, hasta lo último. Eso era amor, amor mutuo. Mirad, la exhortación de Pablo era una constante en su vida, una constante de amor. Y lo vemos aquí en el versículo, por ejemplo, en el versículo 1. Fijaros lo que dice el versículo 1, en el versículo 2, en el versículo 10 y en otros versículos también. Que sin mencionarlo, Pablo pone en práctica la exhortación y la lleva a cabo con amor, con el amor del Señor. Pablo nos muestra su ejemplo aquí. En su relación con las personas, siempre él exhorta y abraza. Fijaros lo que dice el versículo 1. Dice en la segunda parte: y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para Macedonia. Habiéndolos exhortado y abrazado, ¿lo veis? Y en el versículo 2 dice también, después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras. Pablo es constante en eso. Y fijaros en el versículo 10. Entonces, cuando Eutico muere, fijaros lo que hace Pablo. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, sobre Eutico, sobre el muerto. Dice, y abrazándolo, ¿lo veis? Pablo abrazaba y exhortaba constantemente. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. Pablo nos está dando aquí un ejemplo, un buen ejemplo a imitar. Esta es nuestra labor. Imitar para poner en práctica la exhortación, la ayuda mutua. Ahora bien, ¿qué es exhortar? ¿Qué es exhortar? Exhortar no es regañar, como algunos lo solemos hacer algunas veces, especialmente con nuestros hijos. Cuando exhortamos a nuestros hijos, los regañamos, los castigamos. Y eso no es exhortar.
Y no tenemos que hacerlo con los demás. La palabra de exhortar quiere decir literalmente llamar al lado. Llamar al lado. Eso significa exhortar. Cuando alguien está caído, cuando alguien está dolido, cuando alguien ha caído en un pecado, se ha apartado del Señor, exhortarle no es decirle con reproche, ¿qué te pasa? Venga, hombre. No. Exhortarle es animarlo a caminar a nuestro lado, es cogerlo del brazo y echárnoslo por el hombro, levantarlo y caminar con él aunque sea a cojetás. Eso es exhortar. Escuché un ejemplo de exhortación y me gustó, ¿no? Cuando tú vas en tu coche, que nos ocurre a muchos, ¿no? Cuando vamos en el coche y alguien se avería delante de ti y se para y te entorpece y te hace estar allí parado, tenemos dos formas de actuar. Una, tocando la bocina con mal humor y exigencias y quejas. ¡Vamos, venga, hombre, quítate de ahí! ¡Cachi en la mar! Y la otra, ¿sabéis cuál es? Bajándote del coche y ayudándole a empujar y animándolo. Eso es exhortar. Así que bajémonos del coche y ayudemos a los que lo necesitan y exhortémoslos a los que lo necesitan. Es bajarnos y empujar, levantar a alguien caído, guiar a alguien que está extraviado del camino. Que Dios nos ayude, hermanos, a exhortar y a abrazar como lo hizo Pablo. Tenemos muchos a nuestro alrededor, en la iglesia, en la familia, en el trabajo, que necesitan ese empuje, ese bajarte del coche y coger su brazo y echártelo por el hombro y levantarlo. Que el Señor nos ayude a hacer eso. Y vamos a terminar con una oración. Quiero terminar con el versículo 32, que ya hemos leído. Pero quiero que lo hagamos nuestra oración personal. Esta oración de Pablo, hagámosla nosotros, personal. Dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder. ¿Lo veis? Oremos eso. Encomendémonos al Señor y a su palabra, a la palabra de su gracia. Vamos a orar. Señor y Padre, nos encomendamos realmente a ti, Señor, que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, y a tu palabra de gracia, Señor, que tiene poder para convertir nuestra alma, para hacer sabio al sencillo, para alegrar nuestros corazones tristes, Señor, cuando lo están, para alumbrar los ojos de los ciegos. Gracias de verdad, Señor. Nos encomendamos a tu palabra que es eterna y que permanece para siempre. Amén. Amén.